El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Barranquilla será sede de la final de la Copa América en el año 2020. Asesinados hoy otros 2 líderes. Operativos contra extorsión en el país y corrupción en el IMPEC. Presidente Duque anuncia medidas para proteger vida de desmovilizados. Exmilitantes de las FARC dicen que medidas de protección son insuficientes. Corte Suprema cita indagatoria a Jesús Santrich. Acuerdo entre JEP y gobierno para verificar listados de desmovilizados de ex-FARC. Con venta de lote de DMG se garantiza reparación a todas las víctimas, dice liquidadora. Ex magistrado Malo recusa a magistrados que lo juzgan. En víspera de apertura de licitación del metro se acepta torpedo jurídico contra el proyecto. Increíble milagro. Adolescente recibe en sus brazos a bebita que caía de balcón de un edificio. Incendios por toda España por ola de calor. Descubren dinosaurio de 90 millones de años. Lupa de Contraloría sobre grandes obras adjudicadas que afrontan complicaciones. Y en deportes, todo sobre el juego Brasil-Paraguay esta noche en Porto Alegre. Las ruedas de prensa de los técnicos de Colombia y Chile. Bogotá sacó la playa de Marte y la instaló en el Tintal al occidente de la capital. Desde este gigantesco montaje inspirado en la historia de Julio Verne, nos conectamos en minutos, así que no me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Ambiciosa propuesta al gobierno de la rectora de la Universidad Nacional al cumplir el primer año de su periodo. 2. ¿Qué será lo que le pasa a la canciller alemana Angela Merkel? 3. Alerta de tsunami en cambio radical. Tengo ñapa. Fedesarrollo revela los indicadores económicos del país. Unos buenos, otros no tanto. Tengo ñapa. Se va un importante funcionario de Cundinamarca. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Luisa Tobo e Inés María Sabaraín. Buenas noches. Barranquilla será sede de la final de la Copa América de Fútbol en 2020. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque después de una conversación telefónica con el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, Alejandro Domínguez. Rompiendo el protocolo durante el evento del funcionario público, el presidente Iván Duque anunció que después de varias conversaciones, en Colombia sí habrá Copa América. Hablé con el presidente de la Conmebol, con el doctor Domínguez, y también gracias a la gestión de un gran servidor público, el doctor Ernesto Lucena, y por supuesto una gestión también del doctor Ramón Yesurum, quería confirmarles a ustedes que la final de la Copa América 2020 va a realizarse en Colombia, como ha sido uno de los grandes anhelos de todos nosotros. Dijo que con Argentina será el mejor trabajo para lograr que esta Copa América cumpla los objetivos de los hinchas. Y quiero también, por supuesto, desde acá expresarle nuestra gratitud al presidente de la hermana República de la Argentina, Mauricio Macri, por ese apoyo, hacer este esfuerzo compartido. El director de Coldeportes celebró esta decisión y aseguró que esto demuestra que sí se puede alcanzar un alto nivel en un deporte tan conmemorativo a nivel mundial como el fútbol. Yo creo que hoy no hay mejor noticia para el país. Nuestra selección vive un gran momento. El fútbol suramericano una vez más ratifica que Colombia pues ha hecho las cosas bien. Explicó cuál será el paso a seguir después de la confirmación de que la Copa América se jugará en Colombia. Habrá que mirar de ahora en adelante qué refacciones hay que hacerle a los estadios, qué hay que hacer en el punto de vista logístico, hotelero. A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Barranquilla confirmó que el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será la sede en la que se jugará la final de la Copa América. Gran noticia para Barranquilla. Acabo de hablar con nuestro gran amigo Ramón Yesurum y me confirma que la sede de la gran final de la Copa América 2020 será en nuestra ciudad. La casa de la Selección Colombia se vestirá de gala para recibirla en el Metropolitano. Estamos listos. Coldeportes ya tiene destinados los recursos para hacer los arreglos que correspondan a este estadio donde se jugará la final.
En los departamentos de Córdoba y Valle fueron asesinados 2 líderes sociales, uno reclamante de tierras y otro defensor de derechos humanos. Manuel Gregorio González Segura, un líder campesino, integrante y defensor del programa de sustitución de cultivos ilícitos, miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, había desaparecido desde la tarde anterior. Hoy en la mañana, las autoridades lo encontraron muerto, con varios impactos de arma de fuego. Su cuerpo presenta señales de tortura, con las manos atadas. Líderes defensores de derechos humanos siguen clamando justicia y mayor acompañamiento. Desde las horas de ayer de la tarde estaba desaparecido y tenemos conocimiento, ya tenemos pleno conocimiento de que fue encontrado asesinado. Tenemos varios indicios que fue asesinado por el Clan del Golfo. Todo este tema tiene que esclarecerse con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, porque cuando no tenemos resultados y no damos con los responsables, este tipo de hechos pueden seguir ocurriendo. Según estadísticas de las autoridades en el departamento de Córdoba, desde el año 2018 a la fecha, han sido asesinados en esta parte del país 32 líderes sociales defensores de derechos humanos. El líder social identificado como José Arlet Muñoz Giraldo tenía 54 años de edad, fue ultimado en el municipio de Tuluá. Giraldo era desplazado del municipio de Belén de Umbría en Risaralda. Según las autoridades, el hombre había llegado al Valle del Cauca en el año 2012 tras ser víctima de un atentado por parte de las AUC. Esta persona le generan un impacto con arma de fuego, es transportado a un centro asistencial donde horas después fallece. Desde la mesa de víctimas de Tuluá se denunció que por lo menos otros 10 integrantes han recibido amenazas, por lo que piden el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Y en Bogotá, cerca de 1.600 líderes sociales están amenazados. CMI dialogó con una de ellas que ha recibido más de 17 advertencias. 1, 2, 3 y sigue contando. Estos son los panfletos amenazantes que ha recibido esta líder social en la localidad de Kennedy. Yo temo mucho por la vida de mi familia, de mis hijos, pero hasta que a uno no le maten un familiar o a uno mismo, el Estado no le para bolas. Ella hace parte de los más de 1.650 líderes que están bajo amenaza en Bogotá. A nosotros los líderes no nos creen porque no tenemos corbata, no tenemos plata, nosotros somos líderes sociales humildes. El ranking de las localidades más peligrosas para ejercer el trabajo comunitario lo lidera Ciudad Bolívar, seguida por Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. El distrito cuenta con un sistema de protección a líderes. 707 han recibido distintos tipos de medidas de protección, desde chalecos antibalas, botones de pánico, esquemas de protección puntuales. Lo importante es que estas presuntas amenazas no se materialicen en hechos reales de asesinatos de líderes o de agresiones a líderes. Según la administración de Bogotá, detrás de estas amenazas estaría la delincuencia común y no los grupos armados ilegales que firman los panfletos. En un gigantesco operativo contra la extorsión, la policía capturó a más de 80 personas, entre ellos varios funcionarios del IMPEC vinculados a hechos de corrupción. En 16 departamentos y 2 ciudades del país se llevaron a cabo 29 allanamientos en contra del secuestro y la extorsión. Dentro de los capturados hay integrantes del Instituto Penitenciario IMPEC. Se logró también capturar 3 funcionarios de nuestro Instituto Penitenciario que participaban y dejaban permitiendo el ingreso de celulares, estupefacientes y licor para que se generara este delito a través de estos espacios. La policía además reveló que fue destituido de su cargo el coronel en retiro Germán Rodrigo Ricaurte y la subdirectora de la cárcel de Cómbita por el asesinato del capitán Luis Eduardo Millán, quien adelantaba investigaciones de corrupción. El presidente Iván Duque anunció un paquete de medidas especiales para la protección de los desmovilizados de las FARC. El mandatario explicó que son 23 las acciones de protección a excombatientes con las que darán seguridad y apoyo al proceso de reincorporación con las FARC. Entre las más claves están los esquemas especiales y grupos de investigación a amenazas de muerte. Se va a crear un cuerpo élite de la Policía Nacional con dedicación exclusiva a la investigación de amenazas a excombatientes de las FARC. Y vamos a destinar 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional de la Dijín para la investigación criminal de hechos que han ocurrido desde la firma de los acuerdos. 13.058 personas dejaron las armas en 2016 tras los acuerdos, 11.922 están en el proceso y 115 han sido asesinados hasta junio de 2019. Los principales causantes de estos crímenes son
grupos armados organizados, entre los que se encuentran disidencias de FARC, el Clan del Golfo, el ELN, los Pelusos, los Caparros. Visibilizar a los cabecillas de los Pacheli, Niquía, Camacoli, los Mesa y los Chata fueron otras de las medidas tomadas durante la reunión. Por su parte, los integrantes del partido FARC calificaron como insuficientes las medidas anunciadas por el presidente Duque para proteger la vida de los desmovilizados. Para los miembros del partido FARC que participaron de la comisión de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, las medidas de protección anunciadas por el presidente Iván Duque responden a una coyuntura y no son respuestas estructurales. Son medidas insuficientes. Hay en el acuerdo de La Habana una serie de medidas que si se enfocaran con el criterio que se tiene a partir de allí, no hubiera dado posibilidades a este baño de sangre que está ocurriendo en el país. Pese a que el gobierno insiste en que no hay sistematicidad en los asesinatos de exmiembros de las FARC, los dirigentes del partido opinan lo contrario. Y ese patrón de sistematicidad simplemente se expresa en que se trata de líderes sociales, de hombres y mujeres, de exguerrilleros y exguerrilleras. Los miembros del partido FARC reiteraron la necesidad de convocar el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad para buscar soluciones estructurales que impidan el asesinato de los excombatientes. La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 9 de julio al congresista Seusis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, dentro de la investigación que se le adelanta por el delito de narcotráfico. La decisión fue adoptada luego de que la Sala de Instrucción de la Corte decidiera abrir investigación formal contra el exguerrillero de las FARC por su supuesta participación en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. El gobierno y la Justicia Especial para la Paz llegaron a un acuerdo para verificar el listado de los desmovilizados de las FARC. 724 podrían perder los beneficios del acuerdo de paz. La presidenta de la JEP le respondió al gobierno que esa jurisdicción no es competente para expulsar a ninguna de las 724 personas que las FARC incluyeron en los listados y ahora no aparecen. La JEP considera que el comisionado para la paz debe acreditar si esas personas hicieron parte de la guerrilla y pueden mantener los beneficios del acuerdo de paz. Que esas 724 personas, a pesar de haber sido incluidas por las FARC en sus listas, nunca se acercaron a firmar los compromisos ni nunca se acercaron a identificarse para tener los beneficios de la JEP. Sin embargo, el gobierno no hará ninguna expulsión de manera unilateral. Hemos acordado con la JEP crear unas mesas técnicas de trabajo conjunto para estudiar los casos de estas 724 personas y otras más que deban o no ser excluidas de las listas. Si estas personas son excluidas y después deciden comparecer ante la JEP, los magistrados evaluarán cada caso de manera individual. La liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, aseguró que con la venta de un lote en el norte de Bogotá se garantizaría la reparación de 14.700 víctimas de la pirámide, quienes aún reclaman una indemnización. Este lote en el norte de Bogotá tiene a la expectativa a 14.700 personas quienes esperan ser reparadas tras invertir millonarias sumas de dinero en la pirámide DMG. Sin embargo, el futuro del predio es incierto dado que hay una disputa legal que no le ha permitido a la liquidadora de DMG vender la propiedad para indemnizar a los afectados. Es increíble que todavía se encuentre en esta situación, esté bien dado todas las fallos a favor de DMG y la Superintendencia de Notariado y Registro pues no ha dado cumplimiento a una orden judicial de la Superintendencia de Sociedades. La liquidadora señaló que ha entregado a los afectados cerca de 93.000 millones de pesos como reparación. Cualquier volante que entreguen y que diga que DMG está otra vez de vuelta es totalmente un fraude. Este jueves el fundador de DMG, David Murcia Guzmán, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar luego de ser deportados desde Estados Unidos. Con recusaciones a los magistrados de la Corte Suprema que lo juzgan, comenzó el juicio al exintegrante de esa corporación, Gustavo Malo Fernández, acusado de participar presuntamente en el llamado Cartel de la Toga. Gustavo Malo recusó al magistrado Jorge Caldas al considerar que debió declararse impedido para juzgarlo por haberle ofrecido un cargo en su despacho. Según Malo Fernández, en el 2017 se encontró con Caldas y le contó de irregularidades cometidas por uno de sus magistrados auxiliares, por lo que tuvo que prescindir de sus servicios, lo que lo llevó a ofrecerle ese cargo al hoy magistrado. No puede ser para mí motivo de olvido que una vez le hice la narración de todo lo sucedido con Camilo Andrés Ruiz, el doctor Caldavera me expresó su opinión diciéndome que mi actuación demostraba mi transparencia y mi compromiso con la función que desempeñaba.
Sin embargo, eso no fue lo que se reflejó cuando firmó la providencia de situación jurídica. En los próximos días, la Corte Suprema tendrá que resolver esta y otra recusación que se presentó contra los otros 2 magistrados de la Sala de Juzgamiento. En vísperas de la apertura de la licitación para la construcción del Metro de Bogotá, el juez 16 administrativo admitió una demanda contra el proyecto. A pocas horas de que el distrito abra la licitación para la construcción del metro elevado, un juez admitió una demanda contra el proyecto. El alcalde Enrique Peñalosa y su administración responsablemente deben abstenerse de abrir dicha licitación. Según el demandante, hubo irregularidades en la ejecución de las vigencias futuras y el metro elevado estaría desfinanciado. Esas vigencias futuras ordinarias debieron haber caducado el 31 de diciembre del 2017. Luego de la admisión de la demanda, el distrito tendrá 3 días para responder las inquietudes. En 20 días, el juez, la juez en este caso, tendrá que pronunciarse de fondo. Este viernes se abrirá la licitación internacional para la construcción del metro. La adjudicación está prevista para finales del mes de octubre. Un joven de 17 años salvó milagrosamente a una niña que cayó de un edificio en Turquía. La impresionante acción le dio la vuelta al mundo. Este es Fauzi Sabat, un argelino de 17 años que transitaba por un barrio popular de Estambul cuando se dio cuenta que una niña de origen sirio jugaba peligrosamente en el balcón de un edificio. En un movimiento tan impactante como milagroso, el joven se ubicó en el punto exacto donde unos segundos después cayó la pequeña que fue salvada por este valiente, que con sus brazos logró detener el impacto a unos cuantos centímetros del suelo. Rápidamente un grupo de personas se amontonaron a su alrededor, estupefactas ante lo que acababa de suceder. Fauzi, que es ahora considerado un héroe, contó con modestia su acción. El joven fue recompensado por los padres de la niña de 2 años, que pese a tener bajos recursos, decidieron premiar el noble gesto de Fauzi. Y en Medellín, la situación de Venezuela provocó división en medio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Gerardo Aristizábal está en la capital antioqueña. Gerardo, buenas noches. Detalles de lo ocurrido. Hola, buenas noches. Por segundo día consecutivo, Venezuela se convirtió en el tema central de discusión en la Asamblea número 49 de la OEA, que sesiona en Medellín desde este miércoles. El centro de debate se dio cuando países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia propusieron que la Asamblea reconociera las cartas credenciales de los delegados ante la OEA del autorjuramentado gobierno de Juan Guaidó, los señores Julio Borges y Gustavo Tarré. Esa propuesta generó el rechazo de los gobiernos de Bolivia, México, Granada, Jamaica, Belice y Uruguay. Uruguay se retirará de esta Asamblea. Es una decisión que adoptamos con pesar, pero con serena convicción, sin aspavientos, sin pretender molestar ni condicionar a nadie. Luego de dejar su constancia, el vicecanciller uruguayo abandonó el recinto de la Asamblea, mientras adentro seguían siendo escuchadas las constancias de lado y lado. Si se quieren ir de la Asamblea, que se vayan. Yo creo que quedó bastante claro sobre el reconocimiento del embajador de Juan Guaidó, que la gran mayoría de los países de Latinoamérica apoyan a la democracia, apoyan a los derechos humanos y apoyan al presidente democrático en Venezuela interino, a Juan Guaidó. Y la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la funcionaria más alta que envió el gobierno Trump aquí a la Asamblea de la OEA que sesiona en Medellín, manifestó que los días de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela están contados. And I think the outcome in Venezuela is inevitable. I don't know what the day or time will be, but the outcome is inevitable. Y tras las discusiones por su presencia en la Asamblea General de la OEA, hace unos minutos intervino Julio Borges, a nombre del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Denunció ante los delegados de 34 países que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y reclamó la solidaridad de la comunidad internacional para que salga lo más pronto posible del mandato en el vecino país. Desde Medellín, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, muchas gracias, buenas noches. La fuerte ola de calor continúa en Europa y ya empezó a causar graves estragos. Francia decretó la alerta roja por cuenta de las altas temperaturas que llegaron a pasar los 43 grados. Mientras tanto, en Cataluña, España, un gran incendio consume bosques. La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió temporalmente en el censo poblacional la pregunta sobre la ciudadanía, que hace referencia a si los encuestados son o no ciudadanos norteamericanos. Para el máximo tribunal, los argumentos presentados por el gobierno Trump no son los suficientes como para justificar su inclusión.
Sin embargo, no satisfecho, el líder republicano respondió asegurando que le pidió a sus abogados evaluar la posibilidad de retrasar esta consulta nacional para entregarle a la Corte nueva información que le ayude a tomar una decisión final. Investigadores brasileños descubrieron una nueva especie de dinosaurio carnívoro de hace 90 millones de años. El fósil alcanza aproximadamente 1,5 metros de longitud. Las características de sus 2 patas y su garra única ayudaron a los científicos a considerarlo como una nueva clase de dinosaurio. La Contraloría General puso la lupa sobre más de 1.600 obras que presentan algún tipo de complicación y en las cuales el Estado ha invertido casi 5 billones de pesos. Entre los proyectos inconclusos está el Puente Pumarejo, el Canal del Dique, los aeropuertos de Pasto, Providencia y del Eje Cafetero. Los más de 1.600 proyectos sobre los cuales la Contraloría General puso la lupa por presentar algún tipo de complicación son vías, aeropuertos, colegios, hospitales y cárceles donde el Estado invirtió 4.86 billones de pesos. Tenemos alrededor de unos 1.500, 1.600 proyectos solo por regalías que tienen esta preocupación. Estamos hablando que debemos emprender una tarea con la ciudadanía de ver cómo se destraban. Entre las obras que la Contraloría considera críticas están el Puente Pumarejo de Barranquilla, la remodelación del Teatro Colón y los aeropuertos de Providencia, Leticia, Pasto, Armenia, Popayán y el Eje Cafetero. También figuran el Canal del Dique, la vía perimetral que conecta Almeta con Boyacá y las ampliaciones de las cárceles de Girón, Ipiales y Girardot. Como nos ha venido pasando allí en la Ruta del Sol 2, en donde efectivamente ni llegaron los recursos efectivos para el empleo. Hoy tenemos paralizada la vía, no se puede efectivamente hoy transitar por allí con las inversiones que se así debían haber hecho. La Contraloría General lo que busca es que se logre sacar adelante todos esos proyectos, para lo cual puso en marcha una estrategia especial que denominó Compromiso Colombia. Investigadores del Banco de la República presentaron la hoja de ruta de la que debe ser la reforma al régimen pensional. Un análisis realizado por Marta López, investigadora del Banco de la República, y el economista Eduardo Sarmiento muestran que en una futura reforma pensional debe aumentarse la edad de pensión para las personas más jóvenes que están empezando a cotizar y que hoy reportan una mayor expectativa de vida. Las propuestas tienen unos objetivos claros, que es aumentar cobertura, un sistema mucho más equitativo y un sistema sostenible en el tiempo. Para hacer sostenible el sistema, los investigadores también sugieren aumentar la tasa de cotización de 16 a 18%. Implica un aumento del ahorro, y cuando hay más ahorro, la posibilidad de tener una mejor pensión a futuro es mucho más alta. Para aumentar el porcentaje de la población pensionada, se debe incentivar el ahorro voluntario. Cada incremento del salario se vaya una parte a esa cuenta de ahorro voluntario para aumentar su ahorro en la vejez. Esos son programas como el de Estados Unidos, que funciona muy bien. En Colombia, la edad de pensión es de 57 años para mujeres y 62 para los hombres. Los analistas recalcan que en Estados Unidos la edad de pensión es de 66 años, con una perspectiva de aumentar a 67 en 2027. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, anunció más recursos para el programa de renovación de cultivos. En el Día Nacional del Café, la Federación Nacional de Cafeteros anunció recursos por 50.000 millones de pesos para la renovación de 80.000 hectáreas de cultivos. De esta manera se garantizará la producción de 14 millones de sacos y mantener a Colombia en el top de los mayores productores a nivel mundial, detrás de Brasil y Vietnam. El balance cafetero mundial va a dar un déficit de unos 4 millones de sacos, estima el USDA. Eso, con ese déficit, pues volvemos nuevamente a equilibrar la caficultura mundial, el déficit más las necesidades nuevas de la demanda de café. La industria acogió el llamado de los caficultores y está comprando la libra a $1.50, muy por encima del precio de referencia actual. Para eso hay que pagar un precio justo que cubra el costo más una rentabilidad para el productor. Insiste en aumentar el ingreso del caficultor para recuperar zonas históricamente productoras. A las regiones de mayor producción, mantener los estímulos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13% a 1.547 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 14,60% a 16.640 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más cayó, con una pérdida de 5,71% a 330 pesos. También la acción del Grupo Éxito fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 50.000 millones de pesos.
Se cayó el plan de reorganización financiera del operador del Sistema Integrado de Transporte en Bogotá, Transit, que presta servicio en Usme. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.197 pesos con 23 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.050 pesos y la venden en 3.090 pesos. Un euro cuesta 3.635 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.06. El azúcar se transó en 12,78 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59.33. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.46. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.945 pesos. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Manuel Gutiérrez, viceministro de Transporte, ¿usted está de acuerdo con las medidas que hasta ahora ha dictado y adoptado el gobierno del presidente Iván Duque? No, 55,06%. Sí, 44,94%. Muy buenas noches. Uno de los temas del día en Colombia es el glifosato. La señora ministra de Justicia, quien es nuestra invitada de esta noche, la doctora Margarita Cabello Blanco, ha tenido tradicionalmente una política frente a la limitación que impuso la Corte Constitucional y frente a los compromisos que tiene el Estado. ¿Cuál es su posición, ministra? Y muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Yamit. Quiero darle un saludo especial a usted, agradecerle la invitación que me hace y saludar a los televidentes de este importante programa que he querido venir con mucha amabilidad y placer. Indudablemente uno de los tantos temas que tiene el ministerio pendiente, porque manejamos política de drogas dentro de uno de los viceministerios, sí, es el tema del narcotráfico, más que propiamente el tema del glifosato. Y el tema del narcotráfico ha impactado tanto desde todo punto de vista al país que implica que el Estado hoy, el gobierno, considere que es un problema de política de seguridad nacional. Indudablemente, respecto a los aspectos del glifosato, está la sentencia T236 de 2017 de la Corte Constitucional, que dio unas pautas, 6 presupuestos establecidos claramente para efectos de evitar la preocupación que existe en la sociedad, preocupación lógica y entendible, sobre si el glifosato hace o no daño. Pero la preocupación de nosotros es más bien, como gobierno, utilizar todas las herramientas posibles para evitar que el narcotráfico siga creciendo desde el punto de vista de los cultivos ilícitos y afectando tanto a la sociedad. Pero ¿cómo se señora ministra para combinar las dos posiciones? Correcto. Estamos esperando, usted sabe que la T236 dio unas pautas, el gobierno está trabajando en adelantarse y preparar las pautas y acatar las pautas de la sentencia T236 de la Corte Constitucional. El gobierno está de acuerdo, respeta la institucionalidad de un país como el nuestro, con un poder judicial que sus decisiones hay que acatarlas, la respeta amablemente y está trabajando en cumplir esas órdenes. Y está esperando, porque la sentencia está siendo objeto de verificación del cumplimiento, y está esperando la decisión, tranquilamente, que tome la Corte Constitucional para verificar si estamos cumpliendo o no y qué habría que corregir. Eso nos dirá la Corte Constitucional. Pero de ninguna manera el gobierno tomará la decisión de autorizar el uso de glifosato mientras la Corte Constitucional no lo autorice. El gobierno está estudiando todos los mecanismos para acatar la sentencia T236 y espera la decisión del seguimiento al cumplimiento de la sentencia. ¿Y el Consejo Nacional de Estupefacientes debe decidir algo sobre el tema? El Consejo Nacional de Estupefacientes es la entidad adecuada para tomar decisiones en ese sentido. Todavía no se ha citado, en su momento se discutirá dentro qué decisión toma, pero repito, cualquiera sea la decisión, siempre tiene que ser respetando la institucionalidad de este país y las decisiones de la Corte Constitucional. Pero, señora ministra, usted es miembro del Consejo Nacional de Estupefacientes. Correcto. ¿Qué posición va a asumir ahí? No, mi posición es respetar la Corte Constitucional, seguir las instrucciones y discutir sobre qué es lo mejor. Recordemos que el glifosato no es la herramienta que el gobierno está pidiendo como única para resolver los temas de los cultivos ilícitos. Entendemos que hay que utilizar todas las herramientas, como la erradicación manual, la erradicación con aspersión manual también, y todas las que vengan al caso.
una de esas herramientas adicionales y quizás muy limitada podría ser la aspersión con glifosato, porque recordemos que allá hay unos parámetros de la T236 y esos parámetros son claros: no parques nacionales, no poblaciones, no afectar recursos hídricos, no en poblaciones étnicas. Es decir, tendría que ser con una serie de limitaciones, porque tanto la Corte Constitucional como el gobierno están claros en que el respeto por la población y el respeto por la ciudadanía, el respeto por el medio ambiente, el respeto por los parques naturales, hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces usted diría, señora ministra, que va a ser muy difícil por parte del gobierno autorizar la utilización del glifosato más adelante, inmediatamente después de comercial. Su respuesta, ministra. Sí, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe estudiar, recuerden que no soy yo sola, somos todas las instituciones que tienen que ver con esto, en su momento, qué decisión toma al respecto. Recordemos que las medidas de aspersión fueron suspendidas en su oportunidad y lo que la Corte estudió en la sentencia T236 fue los elementos a tener en cuenta, los presupuestos, para ver si era viable reanudar o no, y ahí el Consejo Nacional de Estupefacientes determinaría o estudiaría si es posible o no. Pero repito, es un tema que está todavía digámoslo que en reposo, pero un reposo urgente, si lo podemos decir, porque todo esto debe estar saliendo, la decisión de la Corte Constitucional, la necesidad de que nosotros nos reunamos, son temas que van a venir con prontitud y que en ese momento lo definiremos. Pero sí es el Consejo quien toma la decisión. Pero entonces, señora ministra, ¿no es cierto que el gobierno esté decidido ya a usar el glifosato? No. Bueno, yo no tengo claro que el gobierno esté decidido a hacerlo, porque nosotros lo que tenemos claro es que la sentencia T236 da unas pautas que hay que cumplir siempre. Y luego de esas pautas es que se tomaría la decisión. Ahora, el gobierno tiene que ir adelantándose y preparándose para mostrar que está cumpliendo esas pautas. Y ahí veremos cómo lo hacemos, de qué manera vamos a actuar con el Ministerio de Justicia, con normas, orientaciones, pero tenemos que ir preparándonos, porque la T236 hay que cumplirla. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es verificando su cumplimiento para tomar decisiones hacia dónde vamos. Pero esos presupuestos debemos estar casi listos para irlos cumpliendo en caso de que se autorizara el glifosato. Ahora, señora ministra, la mayoría de las grandes universidades del mundo han dicho que el glifosato es un agente cancerígeno. Usted que ha estudiado el tema, ¿qué opina? Sí, Yamid, yo no quiero meterme en la polémica de si es cancerígeno o no, porque es una polémica académica importante que puede orientarnos a determinar qué hacemos. Yo siempre, y lo vuelvo a decir, me voy más por lo que nos está diciendo la Corte. La Corte nos da unos presupuestos en la T236 y lo que quiere es, lo que entendemos de esa sentencia es que en caso de que decidieran o pensaran que hay que usarlo o que nosotros tomáramos la decisión, hay que minimizar riesgos y nos da unos presupuestos, minimizar al máximo los riesgos y nos da unos presupuestos, lo que le decía. No en parques naturales, no en recursos hídricos, no en medio ambiente, no en poblaciones, una serie para que en caso de que se utilice como herramienta adicional y necesaria para ciertos territorios. Sí, ahora, sí. Ministra, la pregunta final por hoy. Sí. Fue muy bueno el resultado del último informe de los Estados Unidos sobre, por lo menos, la congelación y una mínima reducción de siembra de coca y de producción de coca. ¿Usted qué opina? Sí, eso nos da una buena señal. Yo estoy contenta, estoy recién llegada al ministerio, pero estoy contenta porque significa que por lo menos hay estabilización en los cultivos ilícitos. Y eso es bueno, eso es magnífico, es un buen informe. Es el informe de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Nosotros, como ministerio, contratamos anualmente con ONU una verificación de estadísticas para ver cómo estamos. En unos 2 meses, calculo yo, estoy siendo aquí atrevida porque con 2 semanas todavía estoy muy metida en todo, pero yo calculo que en unos 2 meses debemos tener una información que son los datos propios de Colombia. Pero con estas 3 informaciones creo que el gobierno debe estar contento. Yo soy ahora parte del gobierno y estoy contenta con esas noticias. Ahora, ministra, miren, reforma a la justicia, pero como ya hoy se nos agotó el tiempo, quisiéramos invitarla para grabar ahora mismo el programa que será transmitido mañana
sobre la reforma que vendrá a la justicia. Con mucho gusto, ya. Muchas gracias, señora ministra. En consecuencia, los invitamos mañana para continuar escuchando y viendo a la señora ministra de Justicia. Por ahora, nuestra programación sigue adelante con nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de 1. Un gigantesco programa de gratuidad en las universidades públicas acaba de proponer la rectora de la Nacional, Dolly Montoya. Ante un grupo de docentes, de gente de la academia y del gobierno, la rectora Montoya presentó un gran balance de su gestión. En la Universidad Nacional hay 54.000 estudiantes, la mayoría de ellos, el 84%, perteneciente a estratos 1, 2 y 3. Hoy la Nacional ofrece 92 carreras y 348 programas de posgrado y hay 1.600 profesores que lideran 1.000 grupos de investigación. La propuesta de la rectora Montoya es la de pensar en una gran política de gratuidad en las universidades públicas para aquellos estudiantes que no tienen cómo pagar sus estudios y que claramente son la mayoría. Debería ser gratuidad para la educación pública. Ahorita hay un esfuerzo con el programa de generaciones, pero realmente gratuidad sí, pero que paguen los que pueden. O sea, que paguen los que pueden, los que no pueden, pues que sea gratuito. La propuesta cayó muy bien en el auditorio. Falta ver si el gobierno responde y si sobre todo acepta. 2. Apenas unas semanas después de su primer episodio, la canciller alemana Angela Merkel volvió a padecer hoy un preocupante ataque de temblores y espasmos en las manos y piernas durante un acto celebrado en Berlín. Merkel se encontraba en la sede de la presidencia alemana para asistir al acto de despedida de la exministra de Justicia Katharina Barley, quien asumirá en Bruselas como nueva europarlamentaria. En las imágenes se puede ver cómo la canciller trata de contener los temblores que empiezan en los brazos y luego se extienden por todo su cuerpo hasta las piernas. La semana pasada, Merkel, que el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, trató de restar importancia a las especulaciones sobre su salud tras un episodio similar ocurrido hace unos días mientras recibía al presidente de Ucrania. Ese día afirmó que estaba un poco deshidratada, pero que tras beber agua se había recuperado. Pero con este nuevo episodio, las dudas sobre su estado de salud se multiplicaron. 3. Oleaje de tsunami en Cambio Radical. Resulta que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe único de Cambio Radical, está muy inclinado a ir con la lista cerrada en las próximas elecciones, tanto al Consejo de Bogotá como a las juntas administradoras locales. La idea no ha caído muy bien en la bancada de Cambio en Bogotá, a tal punto que varios concejales parecen dispuestos a armar toldo aparte e irse a otros partidos o movimientos. Los que más atraen parecen ser el Centro Democrático y el que acaudilla el ex senador Carlos Fernando Galán. Incluso para evitar una demanda por doble militancia, esos concejales que están pensando en irse de Cambio Radical no postularían sus nombres, sino los de algún familiar. Por ejemplo, al Centro Democrático irían el concejal Rolando González, quien lanzaría a su hermano José González. El concejal César García haría lo mismo y postularía a su hermano Andrés García. El concejal Julio César Acosta lanzaría a su esposa Adriana Arbeláez, también por el Centro Democrático. Y el concejal Jorge Lozada lanzaría a su sobrino Giovanni Caicedo, seguidor de Carlos Fernando Galán. Son casi 120.000 votos que podrían irse de Cambio Radical. Germán Vargas Lleras está pensando si cambia su posición o la mantiene y enfrenta la desbandada. Niñapa. Hoy el Centro de Estudios Fedesarrollo reveló algunos índices económicos, unos buenos y otros no tanto. El bueno es el índice de confianza industrial, que registró una importante mejoría. Según el reporte, el índice de confianza industrial se ubicó en 7,1%, cifra que evidencia un aumento respecto a mayo de este año, e inclusive es mayor al reportado en mayo del 2018, señalando su valor más alto desde agosto del 2016. Cosa contraria sucede con el índice de confianza comercial, que se ubica en 26,3%,
Se redujo en 3,5 puntos con respecto a mayo de este año y 0,8 puntos con relación a mayo del 2018. También preocupa que ahora el 26% de los encuestados cree que las condiciones económicas actuales son desfavorables. Antes la confianza se ubicaba en 20,9%. Otra cifra no muy alentadora es el indicador que mide las expectativas de construcción. Para el próximo trimestre se ubica en negativo, menos 9,6%, que muestra una reducción notable de 25,6 puntos con respecto a 2018, cuando se ubicaba en 16%. Y al pobre gerente del Banco Central, Juan José Chavarría, lo regañaron por advertir lo que ya una organización tan seria como Fedesarrollo está mostrando. Tengo ñapa. El contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, presentó renuncia al cargo tras 3 años y medio de gestión. La dimisión fue aceptada por la Asamblea de Cundinamarca. El hasta hoy contralor de Cundinamarca fue el gran promotor del programa denominado Usatón. Lo que se compra, se usa. Con ese lema venía combatiendo las compras inútiles en el sector de la salud y de la infraestructura. Por ahora, el dimitente funcionario se tomará un periodo sabático. Sin embargo, y como ya lo habíamos anunciado en esta sección, es uno de los más firmes candidatos a convertirse en el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, cuyo director, Néstor Franco, termina su periodo en diciembre. Unos que vienen, otros que se van, la vida sigue igual. Hasta mañana, que descanse.